¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos las palabras de Mauricio Macri, donde niega rotundamente haber enviado las armas a Bolivia al gobierno transitorio de Yanine Áñez y que exista esa nota de agradecimiento al recibir la dotación del armamento bélico, tal como establece la nota presuntamente enviada. Escuchemos las palabras de Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, y luego continuamos. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué se le envió a Bolivia de lo que usted conoce? Todos sabemos, Pablo, lo sabemos perfectamente. Esto es muy poco serio lo que está pasando. Están armando una denuncia para distraer la atención sobre lo que está pasando en el país, de toda esta crisis que hemos descrito sumado a la crisis económica. Y como lo escribí el otro día, desmiento categóricamente las acusaciones y lamento que tengamos un gobierno que arme este tipo de operaciones que finalmente es lo mismo que, acordémonos, con Olivera hace unos años. Acá lo que pasó en Bolivia lo vieron todos. Hubo un estallido social, después unas elecciones en medio de acusaciones de la ciudadanía a Evo Morales, que intentó hacer un fraude. En esa situación muy delicada, reconocida por la OEA, la Unión Europea, con violencia en las calles, decidimos que teníamos que apoyar nuestra embajada, porque no solo estaban los argentinos que trabajaban ahí, los periodistas, hasta había funcionarios de Evo que habían pedido asilo. El ministro del Interior. Un grupo Alacrán de Gendarmería, exactamente, a proteger la embajada. Pero ahí con nosotros se quedó un mes ese grupo. Después ya estábamos en plena transición. Y después que ya Áñez, elegida por el Congreso de Bolivia como autoridad en transición a elegir a un nuevo presidente, cosa que sucedió, reconocida no solo por el Congreso que la votó, sino también por la OEA y por la Unión Europea. Y ahí se quedó 8 meses más con el gobierno actual, como dijo la ex ministra Burrich. Patricia dijo, bueno, que ustedes rindan cuenta que hicieron 8 meses más, 7 meses más los alacranes ahí. Sí. Y con nosotros tuvieron 30 días. Y aparte estamos hablando de una denuncia basada en una carta que aquel que dicen que la hizo no declara que le falsificaron la firma. Y el embajador nuestro en ese momento dice que jamás vio esa carta. Así que hay que haber que investigar en serio cuando otro se investigue de dónde salió esa carta, quién falsificó esa carta, porque la realidad es que acá nunca nadie vio esa carta. Y lo que viajó fue un escuadrón a proteger la embajada, punto, nada más que eso. El hecho, el hecho nuevo, además de la carta, que en su momento era el único dato, es que ayer hizo declaraciones el comandante de la policía boliviana diciendo que encontraron parte de esos pertrechos en algún depósito de la policía. Digamos, la explicación de por qué quedaron pertrechos argentinos que supuestamente fueron a custodiar la embajada nuestra en Bolivia en manos de las fuerzas bolivianas. Eso no lo tienen claro tampoco. No es creíble además. No entiendo por qué elementos que debería tener la gendarmería en la embajada van a estar en un galpón. Pero apartamos la base, que si acá hay una carta que aquel que la asignan dice que no existió y el embajador nuestro dice que jamás la vio y tampoco estaba en Cancillería la carta, que automáticamente se trasladan esas comunicaciones a la Cancillería en Buenos Aires. ¿Por qué vamos a creer que estos pertrechos existían y en ese lugar? La verdad que todo es un cuento de una operación que realmente es una mezcla de malicia y digamos alucinaciones. Es como pasa generalmente con estas denuncias que impulsa el kirchnerismo, ¿no? Lo mismo que la denuncia que nos hicieron por el crédito del Fondo Monetario, que se jugó el dinero cuando es la misma deuda que tenía la Argentina antes del crédito del fondo y después del crédito del fondo, con lo cual demuestra que vino a reemplazar deudas que ya teníamos en la Argentina. La verdad que son todas denuncias que lo único que buscan es generar una persecución y digamos, un acoso a funcionarios de mi gobierno y a mi persona y a mi familia, por supuesto. Es lo que han desatado en estos meses, pensando que así
van a ocultar los problemas que han tenido, los severos problemas que han tenido en la administración de la pandemia, que ha sido actualmente muy mala, y en lo que ha sido lo que va de este gobierno, la destrucción económica que ha tenido el país. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué se le envió a Bolivia de lo que usted conoce? Todos sabemos, Pablo, lo sabemos perfectamente. Esto es muy poco serio lo que está pasando. Están armando una denuncia para distraer la atención sobre lo que está pasando en el país. Toda esta crisis que hemos descrito sumado a la crisis económica. Y como lo escribí el otro día, desmiento categóricamente las acusaciones y lamento que tengamos un gobierno que arme este tipo de operaciones que finalmente es lo mismo que, acordémonos, con Olivera hace unos años. Acá lo que pasó en Bolivia lo vieron todos. Hubo un estallido social, después unas elecciones en medio de acusaciones de la ciudadanía a Evo Morales, que intentó hacer un fraude. En esa situación muy delicada, reconocida por la OEA, la Unión Europea, con violencia en las calles, decidimos que teníamos que apoyar nuestra embajada, porque no solo estaban los argentinos que trabajaban ahí, los periodistas, hasta había funcionarios de Evo que habían pedido asilo. El ministro del Interior. Un grupo Alacrán de Gendarmería, exactamente, a proteger la embajada. Pero ahí con nosotros se quedó un mes ese grupo. Después ya estábamos en plena transición. Y después que ya, con ya Áñez, elegida por el Congreso de Bolivia como autoridad en transición a elegir a un nuevo presidente, cosa que sucedió, reconocida no solo por el Congreso que la votó, sino también por la OEA y por la Unión Europea. Y ahí se quedó 8 meses más con el gobierno actual, como dijo la ex ministra Burrich. Patricia dijo, bueno, que ustedes rindan cuenta que hicieron 8 meses más, 7 meses más los alacranes ahí. Sí. Y con nosotros tuvieron 30 días. Y aparte estamos hablando de una denuncia basada en una carta que aquel que dicen que la hizo no declara que le falsificaron la firma. Y el embajador nuestro en ese momento dice que jamás vio esa carta. Así que a ver que investigar en serio cuando otros investigue de dónde salió esa carta, quién falsificó esa carta, porque la realidad es que acá nunca nadie vio esa carta. Y lo que viajó fue un escuadrón a proteger la embajada, punto, nada más que eso. El hecho, el hecho nuevo, además de la carta, que en su momento era el único dato, es que ayer hizo declaraciones el comandante de la policía boliviana diciendo que encontraron parte de esos pertrechos en algún depósito de la policía. Digamos, la explicación de por qué quedaron pertrechos argentinos que supuestamente fueron a custodiar la embajada nuestra en Bolivia en manos de las fuerzas bolivianas. Eso no lo tienen claro tampoco. No es creíble además. No entiendo por qué elementos que debería tener la gendarmería en la embajada van a estar en un galpón. Pero partamos de la base, que si acá hay una carta que aquel que se la asignan dice que no existió y el embajador nuestro dice que jamás la vio y tampoco estaba en Cancillería la carta, que automáticamente se trasladan esas comunicaciones a la Cancillería en Buenos Aires. ¿Por qué vamos a creer que estos pertrechos existían y en ese lugar? La verdad que todo es un cuento de una operación que realmente es una mezcla de malicia y digamos alucinaciones. Es como pasa generalmente con estas denuncias que impulsa el kirchnerismo, ¿no? Lo mismo que la denuncia que nos hicieron por el crédito del Fondo Monetario, que se jugó el dinero cuando es la misma deuda que tenía la Argentina antes del crédito del fondo y después del crédito del fondo, con lo cual demuestra que vino a reemplazar deudas que ya teníamos en la Argentina. La verdad que son todas denuncias que lo único que buscan es generar una persecución y digamos un acoso a funcionarios de mi gobierno y a mi persona y a mi familia, por supuesto. Es lo que han desatado en estos meses, pensando que así van a ocultar los problemas que han tenido, los severos problemas que han tenido en la administración de la pandemia, que ha sido actualmente muy mala, y en lo que ha sido lo que va de este gobierno, la destrucción económica que ha tenido el país.
Esas fueron las palabras de Mauricio Macri, quien niega rotundamente haber enviado ese armamento. Macri ve malicia y alusiones en las acusaciones del caso Armas. El expresidente argentino Mauricio Macri afirmó que ve malicia y alucinaciones en las acusaciones que supuestamente lo involucran en el envío irregular de armas desde ese país en noviembre de 2019. Es un cuento, una operación, una mezcla de malicia y alucinaciones del kirchnerismo. Lamento que el gobierno de Alberto Fernández esté armando esto, declaró el exmandatario en una entrevista en un medio de comunicación de Argentina. Y al parecer Mauricio Macri será imputado por este envío de armas a Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? Esas fueron las palabras del presidente argentino. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Que si ustedes creen que Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, está involucrado con prestar armamento militar al gobierno transitorio de Yanine Áñez. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.